esparcidos en la tierra. Ese fue el argumento que él utilizó. Miren, tenemos que hacer esta torre porque si vamos a ser esparcidos, esto nos va a ayudar. Como que la torre de Babel iba a ser, él les estaba vendiendo la idea de que la torre de Babel iba a ser el antídoto contra esa maldición que era la dispersión. La palabra esparcir también es dispersar, también es diáspora. Se puede utilizar desde el punto de vista positivo, como cuando uno dice esparció a los, esparció y dio a los pobres, o distribuyó y dio a los pobres, o esparcir la sangre del pacto. Ese es el sentido positivo. Pero en el sentido negativo, el Señor había dicho en Deuteronomio capítulo 28, había dicho: si ustedes no obedecen lo que yo les estoy diciendo, estas maldiciones vendrán sobre ustedes. Y dentro de las maldiciones que dice el Señor es: los esparciré entre todas las naciones. Ese era el miedo que tenía Nimrod. Hay miedos, bueno, muchos de los miedos son un poco como tontos, ¿verdad? Y no se sabe por qué razón se dan. Imagínense, se me viene a la memoria el miedo que tenía Pablo Escobar. No era que lo mataran, no era que lo agarraran. Cuando haya sido levantado en la cruz, a todos atraeré hacia mí. Entonces Dios lo que quiere es integrarnos. El enemigo lo que quiere es desintegrarnos. Y si usted se da cuenta, la muerte en sí es una desintegración parcial. Porque alguien se muere, su espíritu se va a su lugar de reposo, que hemos dicho ya que si es yéndose a Babilonia después de haber sido llevado ante el Padre lo recibe y lo pone en Babilonia. Si es un espíritu redimido, el Padre lo recibe. Si no ha aceptado a Cristo, ¿cómo puede ser redimido si no ha aceptado a Cristo? No en la misma forma que nosotros, pues. Pero los del Antiguo Testamento, el Señor Jesús no había venido, pero ellos creían en el Mesías y ofrecían corderos y sus pecados eran cubiertos. Esos se morían y entonces el Señor los tomaba, el Padre los tomaba y los ponía en la Nueva Jerusalén, según Apocalipsis 18, 1 y 2. Los del Nuevo Testamento ya no los toma el Padre directamente, sino que el Hijo. Por eso es que Esteban dice: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Mientras que el Señor Jesús le dice al Padre: recibe mi espíritu. Amén. Es decir, espero darme a entender. Entonces viene el Padre y está ahí desintegrando para hacer un juicio y después reintegrar. Entonces agarra el espíritu y lo pone donde corresponde. Agarra el alma y la pone en el Seol, en diferentes lugares. Toma el cuerpo y lo pone en la tumba. Entonces está desintegrado. Cuando viene la resurrección es la reintegración de eso que se había desintegrado. Entonces Dios saca el cuerpo, saca el alma, saca el espíritu, los junta y los reintegra. Pero en el caso de los inconversos, les juzga de otra manera. Y saca el cuerpo y el alma y ese lo destruye completamente. El cuerpo y el alma juntos lo destruyen en el infierno. Pero su espíritu no se puede destruir porque el espíritu es indestructible. Entonces ese espíritu lo condena y se queda vagando como en calidad de demonio. Pero el asunto principal de que lo que yo estoy tratando de trasladar es que la maldición era la destrucción. Y la destrucción venía cuando nosotros vemos Colosenses capítulo 1, sobre todo en la Biblia de las Américas, dice que en Cristo, entonces el factor de cohesión, le llamo yo, es Jesucristo. Si yo tengo a Cristo
en mi espíritu y ya me rayé, porque aunque me desintegren parcialmente, no va a ser eternamente, porque va a haber un día de resurrección y mi espíritu va a volver a tener su cuerpo y su alma. Eso es extraordinario. Entonces, esta perspectiva la miraba Nimrod. Cuando Dios, a través de Jacob, maldijo a Leví, a Simeón y a Leví, la maldición que les dijo fue basada en varios puntos. Pero uno de los puntos fue: sean dispersados en todas las tribus de Israel. O sea, como que no tuvieran un lugar en donde asentar. Entonces, el asunto final que quiero compartir y que estoy compartiendo y que yo creo que usted ya se dio cuenta, es la dispersión, la diáspora o la división. Ok. Nahum capítulo 2, verso 1, dice: el destructor ha subido contra ti, le dice Dios a Israel. Pero Israel le figura a nosotros. Por lo tanto, dice, por lo tanto, afirma el baluarte, vigila el camino, refuerza tu poder, y dice varias cosas más, que son como estrategias para enfrentar al destructor. Pero ese destructor, dice la Strong Concordance, que es uno que divide en piezas. Entonces, la forma de destruir es dividir. Ayer le platicaba a los hermanos acá y les decía, les recordaba algo que en algún momento lo he enseñado y no me canso de repetirlo, y es que en Romanos capítulo 8 hay 3 preguntas que nosotros nos las sabemos, pero cuando las sacamos así y solo nos quedamos con las preguntas, nos damos cuenta cuál es la estrategia del diablo para destruir. Dice: ¿quién acusará? ¿Quién condenará? ¿Y quién nos separará? Y si le aplicamos Nahum capítulo 2, ¿quién nos destruirá? Entonces, ¿quién acusará? ¿Quién acusa? ¿Quién condena? Condena, bueno, el diablo de hecho, al ser una especie de fiscal, condena también, pero su condena no puede ser validada si uno no la recibe. La condena viene después de la acusación. Digamos, aquí, a ti el diablo te va a acusar. Y cada uno de nosotros tenemos, mire, le voy a decir una cosa, no se me va a ofender. ¿No se ofende? No. Pero yo se lo puedo asegurar. No, mejor no. Ahí le va. Cada uno de nosotros. Pero es que esto que estoy diciendo, yo quisiera que me lo diera con oídos circuncidados, hermano. Y yo sé que usted sí, pero tal vez en internet, los que nos están oyendo, les ruego que me lo oigan con oídos circuncidados. Y si nos aman y aman la verdad y la palabra, me van a entender. Cada uno de nosotros tenemos la cola machucada. Amén. El que no tiene un problema tiene otro. Genuino. Genuino. El diablo podría venir y acusarnos en lo personal. Mire. El diablo podría, porque como sabe de tecnología el bandido, el diablo podría agarrar tu IP, ¿cómo se llama? IP, el IP, la dirección, esa es tu dirección de tu correo o de todo eso, ¿verdad? Y te puede chequear todo lo que tú miras. Las noticias que te interesan. Y ahí te podría machucar la cola. Yo estaba platicando con un hermano que es experto en eso. Y que le hace programas a periódicos.
Y entonces me dice él que donde uno ponga el cursor, la máquina que tienen se da cuenta de lo que a uno le interesa leer en el periódico. No importa cuál sea el nombre del mismo. Entonces le apachas ahí y entonces ya te contabilizó las veces que tú entras a ese tipo de noticias. Supón que tú lees una noticia de pederastra. Entonces la computadora esa que te está analizando del otro lado dice, él está interesado en eso, ha de ser, por algo ha de ser. Eso, según ellos, lo hacen con el propósito de que si tú dejas el cursor algún producto que a ti te interesó, entonces ya queda reportado y pueden vender esa tecnología para que te bombardeen con esa clase de... Va, te voy a... Dios mío. ¿Por qué será que en Sololá, diría Maco, por qué será que algunos son bombardeados con anuncios de Viagra? ¿Por qué será? ¿No será que la máquina esa vio en dónde ponías tu cursor? Y dice, este es lo que le interesa tal cosa, mandémosle esto. Barato, bueno, bonito, barato. Bueno, ya no digo lo que sigue, ¿verdad? ¿Viste? Entonces lo que le estoy tratando de decir es que aquí todos, si no es en lo personal, puede ser hasta en lo familiar. Si no eres tú, puede ser algo cercano a tu familia, que al final de cuentas te puede manchar y afectar. Entonces el diablo sabe eso. Y entonces él viene y trae una acusación. Pero sus acusaciones, perdón pues por lo que estoy diciendo, hermano, no estoy defendiendo a ese personaje, que el Señor lo reprenda. Pero las acusaciones no, generalmente no son falsas. Pueden ser medio verdaderas. Le voy a poner ejemplos. El sumo sacerdote Josué o Jesús, Zacarías capítulo 3, está delante de Jehová. Y el acusador lo está acusando. ¿De qué lo está acusando? De que tiene vestiduras viles. Ok, ¿eso es cierto o no? Es cierto. Y entonces se levanta el Señor y le dice, Jehová te reprenda, Jehová te reprenda, Satanás. ¿No es este un tizón que yo rescaté del infierno? Y entonces da órdenes que le cambien las vestiduras. Mira, te he cambiado tus vestiduras viles por unas de gala. Pero entonces el diablo sí tenía razón, que él tenía vestiduras viles, pero no le funcionó la acusación. ¿Por qué razón? Porque el juez no condenó. ¿Por qué? Porque vio los atenuantes y los agravantes, y sobre todo vio al abogado que tenías, que te había dicho, ¿querés que te defienda tu caso? Hijitos, si habéis pecado, tenéis abogado, si quieren mis servicios. Entonces yo, sí, Señor, por favor, defiéndeme, porque este caso sí está cardíaco. Con mucho gusto, y él ya se presenta ahí, nuestro Señor Jesucristo, como abogado ante el juez. Y entonces dice, sí, Señor, es cierto que este fue un medio mudo, pero yo me di cuenta que se arrepintió y vino y se ministró, confesó su pecado y se apartó. Entonces cuando se miran los atenuantes y los agravantes, el abogado jamás ha perdido un caso. Ok, pero si una persona no tiene ese abogado, se condena.
Si se condena, se autosepara. Al autosepararse, se dividió del rebaño. Al dividirse, lo destruyen. Entonces, en este orden de ideas, yo le estaba enseñando a los hermanos que yo he visto por lo menos unas 6 o 7 clases de división en la Biblia, que empiezan de diferentes maneras. Por ejemplo, hay una palabra que se dice merimnao. Merimnao quiere decir preocupación. Marta, Marta, estás merimnao y enfadada por muchas cosas. Pero merimnao es una palabra compuesta que viene de merizo, que quiere decir dividir, y naos, o no, perdón, que es mente. Es división de la mente. Entonces la preocupación es una división de la mente, según la Biblia. Y ese es el inicio de la división que va a traer destrucción. Por eso la Biblia dice, por nada estéis afanados, por nada estéis merimnaos. Antes bien, sean oídas todas vuestras peticiones con súplicas, ruegos. Y hermano, qué cosa más tremenda esa. Entre paréntesis, por eso es que nosotros no nos deberíamos ni dejar acusar, ni de convertirnos en acusadores, ni preocuparnos. Porque aquí ya le estoy hablando de 3 cosas. Cuando uno acusa, está cayendo en el papel el antipapel del abogado defensor y se está convirtiendo en una herramienta diabólica. Bueno, y le puedo poner muchos ejemplos más en eso, pero no me quiero detener porque quiero continuar acá. Hablamos también de una palabra griega que se dice apodiorizo. Esta palabra que se dice apodiorizo quiere decir, cuando vemos, porque también es una palabra compuesta, quiere decir hacer separaciones. Es el sinónimo de discriminación. Entonces entendemos que existen muchas clases de discriminación. Existe discriminación sexual, existe, y hermano, muy arraigada en nuestro país, la discriminación sexual. Discriminación racial, muy arraigada en nuestro país. Fíjese que, por ejemplo, a nosotros se nos acusa, en Guatemala en general, de que somos racistas, por los dichos que nosotros decimos muchas veces y las actitudes que tomamos y las acciones también. Y se acusa de que los ladinos, por ejemplo, excluyen a los indígenas. ¿Sí o no? Pero cuando usted mira la cultura indígena, se da cuenta que ellos son más racistas todavía. Porque no solo nos excluyen a nosotros, sino que, por ejemplo, a la hora de comer, ellos no comen con sus mujeres. Bueno, yo le he dicho eso porque yo he ido a predicar a algunas iglesias en donde a mi esposa incluso la querían dejar en el pollo en donde estaban comiendo todas las demás. Y yo le dije, lo siento mucho, mi mujer come conmigo. Porque su costumbre es esa. Usted, usted mujer se va a comer allá. Solo los hombres comemos acá. Es una forma de discriminación que lleva a la división. Así que cuando, mire, digamos, yo sé que hay ladinos, hermano, que son racistas y rechazan al indígena, pero también sé que hay indígenas que son racistas. Cuando un indígena, digamos, sin conocerme, pues me dice, ¿usted es un racista? Yo le digo, el burro hablando de orejas. Porque eso no se puede quitar tan fácilmente. Eso lo platicamos ayer, que la única forma de quitar ese tipo de racismo es con la epignosis. Eso no me lo inventé yo. Aquí tengo el versículo. Bueno, se lo voy a leer ya ¿para qué lo puse tan grande si no se lo leo, hermano? Así rápidamente. Creo que aquí está. Apodiorizo. Pero esta cosa, aquí está. Vamos a ver.
Este es el remedio, mire. Es el remedio. Colosenses capítulo 3, versículo 10. Yo puse el remedio, se lo puse ahí con letras mayúsculas. Revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta la epignosis, es decir, hasta el conocimiento pleno. En ese estado de epignosis, ahí en ese estado de epignosis, ya no hay discriminación. Ahí ya no hay discriminación. Ahí ya no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre. ¿Qué dice más? Sino que Cristo es todo y en todos. Pero el concepto de donde sacan la mayoría de leyes respecto a la discriminación en los diferentes países es este. A grandes rasgos. Se considera discriminación toda distinción, exclusión o restricción que basada en el origen étnico, nacional, sexo, edad, talla, discapacidad, condición social, económica, de salud, embarazo, lengua, religión, estado civil, color de la piel. Yo digo que por eso es que han de haber eliminado a los españoles. Cada vez que tocaba la pelota un africano que juega ahí, los del equipo contrario empezaban a frases discriminatorias y hacer, a uno le tiraron un banano y se lo comió. A otros, cuando digamos Eto'o agarraba la pelota, empezaban a hacer como que fuera simio. Y estamos hablando de una sociedad que supuestamente es del primer mundo. Por lo tanto, sus ciudadanos deberían estar evolucionados para no tener ese tipo de discriminación tan espantosa por el color de la piel, hermano. Por el color de la piel. ¿Qué culpa tiene uno? Como dijo, vi un chiste de dos muchachitos, un negro y un blanquito, y el blanquito le dijo: y tú estuviste demasiado tiempo que saliste tostado, le dice al negrito, ¿verdad? No, yo los 9 meses normales. ¿Y a vos por qué te sacaron crudo?, le dijo. Pero a lo que yo voy es que, ¿y por qué puse este ejemplo? Es porque estamos hablando de países que son supuestamente desarrollados. Pero ¿cuál es el concepto? Por ejemplo, ¿cuál es el concepto de los alemanes y de los ingleses? Y digamos, ¿cuál es el concepto de los europeos? ¿Cuál es el concepto de los españoles respecto a todos los que hablamos español desde México, pues desde luego, para Chile y Argentina? Nos tienen un apodo: sudaca, despectivo, porque es racismo, es una discriminación. Tranquilo, nadie la penaliza. Y eso no se quita con educación. Porque mientras más educado, el más educado, al final de cuentas, discrimina al menos educado. Dice: este es un burro, con este no puedo hablar. ¿Qué sería lo único que ayudaría? La epignosis. ¿Qué es epignosis? Es un conocimiento que va más allá de la gnosis. La gnosis podría llegar a ser un conocimiento sobrenatural, pero también natural. Pero la epignosis no puede ser natural, solo puede ser sobrenatural. Oh, no, eso es glorioso. Porque han habido guerras, digamos, ¿cuál era el concepto de Hitler? ¿Cuál es el concepto de los griegos? La raza perfecta. Los griegos lo hacían de una manera: niño que nacía malo, lo despeñaban. Los nazis de otra forma. Impresionante, impresionante, impresionante. Antes de llegar
a unas cosas importantísimas. A ver, yo quisiera ver si me estoy dando a entender, hermano, porque no me gustaría darle la comida. Se le da a los bebés y a los pajarracos, aquellos que no, pero usted no es ni pajarraco, usted es águila. Solo 10, mire. Estamos hablando de epignosis, estamos hablando de división. División, apodiorizo, que quiere decir hacer separación, discriminación. Estamos hablando que la epignosis es la vacuna. Lea este versículo, por favor. Le voy a dar media hora para que lo lea. Ahora aplíquelo. ¿Por qué razón la epignosis es vacuna contra la división? Porque mire, le voy a ayudar un cachito acá, porque lo miro un poco tímido. Tal vez no estoy haciendo bien la pregunta, ¿verdad? Epignosis, aquí sería esta: conocimiento pleno. Esa es, o sea, para que la participación de tu fe sea eficaz en la epignosis de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. ¿Por qué es una vacuna? Porque Cristo está en nosotros, no podemos discriminar a otros, dice mi hermana. Bueno, ya vamos llegando a Pénjamo. ¿Usted qué dice? A ver, necesitamos micrófono, si fueras tan amable allá. Yo necesito, mire hermano, lo que necesitamos es analizar esto. Mire, solo una cosa, ¿por qué si lo estoy planteando de esta manera? Porque no es lo mismo enseñar que aprender. Y uno aprende, a veces contestando, aprende enseñando. Pero yo le puedo dar un montón de enseñanza aquí y no sé si usted la agarró o estaba pensando cómo irá el partido ahorita. O va a ver el teléfono, aleluya, voy a ganar mi quiniela. Y uno cree que bien espiritual estaba de alabar a Dios por la palabra. Es que hay gol, aleluya. Ahora, hermana. Sí, hermano. A tener el conocimiento de Cristo Jesús, de lo que Él hizo en la cruz del Calvario, según lo que dice ahí, de todo el bien que Él hizo, al tenerlo dentro de nuestros corazones, yo creo que dejamos de discriminar. Mire pues, vamos llegando a Pénjamo. Hay algunas cosas que usted, con todo respeto, no sabe de usted. No le estoy diciendo de mí. Hay cosas que usted no sabe de usted. Y esas cosas que usted no sabe de usted, que yo me estoy refiriendo y que se está refiriendo a este versículo, son buenas. Y usted no sabe que tiene esas cosas buenas. Usted sabe que tiene algunas cosas buenas, pero usted no se ha dado cuenta qué tan bueno lo hizo Dios a usted
cuando Cristo Jesús se metió en su corazón. Algunos de ustedes le creyeron al diablo que ustedes son malos y chupahuesos, lameplatos, come cuando hay, porque agarraron la acusación. Pero esto es antiacusación. Hay cosas que ustedes tienen buenas y que yo no me las voy a venir a inventar para motivarlo. Entonces usted, hermano, es un campeón de tiro al blanco. Y hermano, y usted no tira ni al blanco ni al negro. Pero hay cosas dentro de usted que no se las está diciendo su ego, que son buenas, pero no las sabe. Cuando usted viene a la epignosis y usted dice: wow, Señor, ¿de dónde me salió esto? Esto no puede haber sido de mí. Esto es porque tú puedo amar, por ejemplo. Puedo comprender, pero ¿cómo es posible que del conocimiento pleno, usted está comprendiendo todo el bien? Y usted dice: no es cierto. Pobre el hermano, no tiene epignosis, ni gnosis tiene, ni mamá creo que tiene. O sea, no, tampoco. Y ahí ya. Dice él dice que yo soy malo. Y Señor, yo siento que tu espíritu me está diciendo que yo, pues ciertamente no soy perfecto, pero que tengo cosas que tú me diste que son buenas, que no provienen de mí, desde luego, pero que se manifiestan en mí. Y que por lo tanto no me pueden tildar de eso, de lo que él dice. Por eso la epignosis va más allá, pero este no es el tema. Esto es de lo que platicamos ayer con los hermanos. Entonces me voy a salir de este tema para el tema que habíamos propuesto con ustedes. ¿Qué manda, hermano? Mientras que buscas ahí, en el verso, la palabra comunicación o participación es la palabra koinonía, que es algo que elimina la división, sería hacernos común con otros. Por ejemplo, aquí estamos en una eliminación de división al estar juntos acá. Tenemos diferentes niveles de cultura, incluso de inteligencia, de conocimiento, pero aquí a través de la palabra y del amor a Dios nos hacemos comunes todos. Amén. Gracias, hermano. Y creo que es una buena aportación. Es como, mire pues, yo no sé si a usted le costó mucho aprender cuando se lo plantearon por primera vez. Después ya se volvió un experto, pues, pero la primera vez que le plantearon la suma y la resta y la multiplicación y división de quebrados. No sé si todavía enseñan eso, muchachos. ¿Todavía enseñan eso? ¿Sí? ¿Todavía lo enseñan? Quebrados. ¿Sí? ¿Y qué era lo que usted tenía que hacer para sumar? Para multiplicar, no, pero para sumar y restar, ¿qué tenía? Dividir tampoco, ¿Qué tenía que hacer? Buscar un común denominador. ¿Cuál es nuestro común denominador? Cristo Jesús, nacidos de nuevo. Entonces tenemos que reducirnos al común denominador, Cristo, y ser comunes, koinos, comunes. Y entonces ya podemos fluir. Entonces, esto quiero conversar con ustedes, el material. En la
empezamos prácticamente con la división familiar. El origen de la división se llama eso. Hubiera querido el antídoto de la división, pero no logramos, porque me encontré con un verso, hermano. Mejor se lo voy a leer. Vamos a ver si lo encuentro. Permítame un segundo. Me encontré con un versículo que está en la Biblia Kadosh. Esa Kadosh es la que cada 8 usted lee, ¿verdad? Vamos a ver, creo que aquí está. Eso no me gusta, hombre. Vamos a ver. Esta es. Mire cómo dice 2 Corintios 13:11. Ahora, hermanos, vivid gozosos. Buscad la madurez espiritual, dice esta Kadosh, pero hay otras Biblias que en este lugar dice: pónganse en orden. Consolaos, sean de una sola mente y vivan en paz, y el Dios del amor y de la paz estará con vosotros. Entonces, lo que me impresionó es que aquí una sola mente, esta palabrita que está aquí, una sola mente, es la antítesis de la que le dije división de la mente, merizo y nous, que sería merimnao. ¿Sí? ¿Está aquí conmigo? Una sola mente sería la antítesis de merimnao. Merimnao se traduce preocupación. Quitamos la preocupación, somos una sola mente. Pero ¿cómo podemos hacer para llegar a ser de una sola mente? Como el orden de los factores si altera el producto, habría que ver que con anterioridad está la consolación. Y antes de la consolación está ponerse en orden, que según estas dos versiones, el sinónimo es buscar la madurez espiritual. Pero para ponerse en orden, son como ejércitos con banderas tremolantes de los Cantares capítulo 6 verso 10. Ahí lo que sino que ahí lo que dice es que hay una luz del atrio que es el alba, del lugar santo que es la luna, y el lugar santísimo que es el sol, y después se catapulta a ser un ejército en orden. Después de que la luz nos llenó, nos ponemos en orden. Al ponernos en orden nos podemos consolar mutuamente porque ya maduramos. Al estar así se nos quita todo tipo de preocupación. El merimnao se quita. Porque no me vaya a decir que usted no se preocupa por algunas cosas. Bueno, ese es otro tema, hermano. Es que me ha tenido apasionado y por eso estoy en este problema. Pero volvamos al punto. Aquí donde estábamos inicialmente, ni tan inicialmente, de lo que yo le quería hablar de las otras divisiones. Miremos esta. Otras divisiones. Solo una pausa. ¿Qué divisiones llevamos ahorita? Merimnao y apodiorizo. ¿Cuál? Es la 972 creo, pero permitidme, voy a ver si así es. Aquí, para que no haya pierde. Merimnao, 592. Ay. Sí, hermano, para servirte. Ahora, el asunto... Si hacemos una breve recopilación, aquí hablamos de un montón de cosas de lo que causa la división. La división nos lleva a la destrucción. Y hay cosas de las que nosotros sí nos debemos de apartar. Hechos capítulo 19, Pablo se apartó de algunos. Y ya vamos a ver algunos versículos aquí que nos dicen que nos debemos de apartar de los que se apartan. Qué cardíaco, ¿eh? Bueno. Miremos este versículo, otras divisiones, ya llevamos 2, ¿verdad? Entonces, 1 Corintios, porque aún sois carnales.
Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones y o divisiones, ¿no sois carnales? Y andáis como hombres. Hay un tema que el Señor me dio hace mucho tiempo que se llama reconociendo a los espirituales. Si alguno cree ser espiritual, reconozca esto. Y entonces empezamos a ver cómo es un espiritual. Una de las cosas es, así rapidito, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. ¿Cómo se reconoce un espiritual? Que restaura. Ok, la antítesis sería, un tema distinto sería, reconociendo a los carnales. ¿Cómo se reconoce a los carnales? Número 1, dice acá que hay celos, contiendas y divisiones. El problema aquí es que entonces la división puede empezar con una situación de tipo carnal y puede terminar con una situación de tipo espiritual, del lado de las tinieblas. No espiritual buena, sino que espiritual mala, ayudado por espíritus inmundos. Entonces, una de las cosas que deberíamos de hacer es quitarle la carnalidad a la gente. ¿Cómo se hace eso? Pues buscando al Señor y que el Señor les hable y predicando y enfocándonos en lo que nos tenemos que enfocar. Lo que nos tenemos que enfocar es la palabra y el espíritu. Tenemos que decirle a la gente que se vuelve espiritual. Pero hermano, ¿cuánta gente carnal hay dentro de la iglesia de Cristo? Yo no sé, pero me imagino que son bastantitos. Me pasaron un video. ¿Quiere ver el video que me pasaron? Usted tan chute que es, hombre. Solo para ver cómo es eso de la carnalidad, a ver si lo logro. A ver si lo logro. ¿Sabe qué? Cuando ya lo tenga, porque si no hasta mi contraseña me va a copiar. Ay, Dios mío. Aquí estás, no te me vas. Aquí estás. Ok. Pongámosle el sonido. A ver si esta página no está disponible. Ya se enojaron los que lo habían puesto. No está disponible, hermano, disculpe, oye. Lo dejaron con la duda. ¿Cómo se puede hacer eso? Lo volaron ellos, ¿verdad? Es que no sé cómo se llamaba, pero lo voy a decir rapidito. Ay, Dios mío. No, hermanos, parece que se lo perdieron. No, el Señor no quiere que lo contamine con eso. Vamos a ver. Bien. Aquí lo tengo. A ver. Vamos a ver. Espéreme. ¿Se está viendo? Los fanáticos religiosos. Era una verdadera locura lo que pasaba ahí. Espéreme, lo voy a poner desde el principio. Estaba mirando la televisión el otro día y pasaron algo acerca de los fanáticos religiosos. Era una verdadera locura lo que pasaba ahí. Tú también pensarías que es una locura si no entiendes la cultura y la religión.
Esto era lo que pasaba. Ellos adoraban ídolos, ellos lucían extraños, se pintaban sus cuerpos y con ridículas formas danzaban y saltaban, y también ellos sacrificaban a sus ídolos. Ellos construían enormes templos para adorar a sus ídolos. Ellos se paraban y clamaban desde lo alto. Pero aún peor, no vas a creer la comparación que vamos a hacer a partir de este momento. Te darás cuenta la similitud de la idolatría. Vamos a volver a empezar. Estaba mirando la televisión el otro día y pasaron algo acerca de los fanáticos religiosos. Era una verdadera locura. Tú también pensarías que es una locura si no entiendes la cultura y la religión. Esto era lo que pasaba. Ellos adoraban ídolos, lucían extraños, se pintaban sus cuerpos con ridículas formas. Ellos danzaban, saltaban y sacrificaban a sus ídolos. Construían enormes templos para adorar a sus ídolos. Ellos se paraban y clamaban desde lo alto y adoraban a sus ídolos. Desde hoy día, la idolatría no es solo acerca de vacas de oro, es mucho más que eso. Es una lástima porque originalmente está en inglés y lo doblaron. Idol worship. Pero ya lo vieron. Pero a lo que yo me refiero es, ¿cómo voy a hacer yo de que una iglesia sea espiritual si el mensaje que le traslado, hasta me vengo vestido de futbolista? Pienso yo, pues, no debería de ser el propósito nuestro sacarlos de ahí sin caer en el extremo de que es un pecado mortal y que, cuidado, menciona fútbol y cuidado le va a algún equipo. No, eso no es lo que yo estoy diciendo. Lo que yo estoy diciendo es que nosotros no deberíamos estar incentivando desde el púlpito, incluso poniendo el púlpito como que fuera una cancha de fútbol. O poner, véngase este domingo, en lugar de la profecía va a estar el partido entre Brasil y Argentina. Yo quisiera, bueno, no quisiera, nada quiero, solo quiero buscar al Señor. La cuestión está, nuestro propósito es llevar a la gente a que amen ser espirituales. Y uno va a chocar. Incluso ahorita, lo mismo, esto que le estoy diciendo, a algunos les va a estar chocando, siendo pastores. Pero lo que pasa es que aquí dice, como sois carnales, entonces hay entre vosotros celos, contiendas y divisiones. El antídoto ahí debería de ser, no seamos carnales. Busquemos al Señor. ¿Sí o no? Cardíaco, hermano. Y yo le digo algo, y a veces lo digo en broma, pero también lo tengo en serio. Digo, gracias, Señor, que no has dejado que la selección vaya a un mundial. Pero si no van al mundial, hermano, y aquí es una locura. No, perdón, pues, no tenemos buenos equipos de fútbol. Pero los grandes, los restaurantes se llenan para cuando hay equipos de fútbol, jugando, partidos de fútbol, jugando el Barcelona, todas esas ligas, está la gente apartan sus lugares. ¿Se imagina si fuera aquí, hermano? El Congreso suspendió una sesión cuando empezó el mundial. No, pero cuando empezó el mundial, la suspendieron. ¿Se imagina que Guatemala estuviera ahí? Yo digo, para el Congreso que la siga suspendiendo, sería bueno que la suspendiera por 4 años.
Pero hermano, que se suspenda, por ejemplo, la iglesia, o que un hermano diga, yo no voy a ir a la iglesia, voy a ir a un partidito, al final de cuentas no es pecado. Claro que no. Lo que es pecado es poner cualquier cosa antes que a Dios. Eso sí es pecado. No, pero yo no lo pongo. No, hermano, además ya fui al primer culto, fui a misa de 8, perdón, a culto de 8, y entonces ya. Es que los muchachos, hermano, usted sabe, si yo comprendo todo eso, enhorabuena, gloria a Dios, excelente, que así sea. Pero primero Dios que le pudiéramos trasladar el amor con nuestro ejemplo a los demás de esto. Entonces, no a la carnalidad. Mire, hermano, yo sé de una misión que en los retiros de pastores, a última hora, dicen no hay culto, y la gente llega al culto porque a ellos no les avisaron, solo les avisaron a los que no hay culto porque nos vamos a ir a echar una chamusca, y ahí se van, y el apóstol es el primero que está ahí, ni de árbitro, de blatter, o sea, no sé cómo se llama el de la FIFA. ¿Cómo se va a elegir una cosa sobre otra, hermano? Aparte de que salen unas carnalidades que jaja, ay, en hermanitos. Entonces esta palabra, esta división, sí, todavía no hay problema, ¿verdad? No hay problema, hermano. Sigamos aquí, hombre. Ay, Señor, ayúdanos, por favor. Ore por mí, dígale, ayúdalo, Señor, por favor. Ya, en estos 5 minutos que le quedan todavía, Señor, y siempre ayúdalo a este hermanito. Esta palabra se dice dichostasia o dixostasia o dixostasía, 1370. Le pongo el número para que usted la averigüe y se dé cuenta que no me lo estoy cuenteando. Significa estar aparte. Estar aparte. Tener dos posiciones, dos posturas. Esto me recuerda a mí que el que se aísla, su propio deseo busca. Cuando una persona se empieza a aislar y aislar y aislar por X o Y razón, está en la bajada esa de la división. Porque nadie cae la noche a la mañana. Entonces empieza a aislar y aislar y aislar, y ya va, división, 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 cuando siente. Es una dispersión que puede llegar a causarle la destrucción o ser instrumento, que sería peor, de una destrucción masiva. Porque, mire pues, yo digo, Dios va a juzgar a los suicidas o no. Y los va a juzgar con diferentes cosas, va a tener atenuantes y agravantes. Algunos, pienso yo, que no los va a juzgar por suicidas, sino que los va a juzgar por haberse dejado endemoniar, no por haberse suicidado. Pero a otros sí los va a juzgar por suicida, ¿verdad? De que se mató. Pero digamos, ¿a quién cree usted que le correspondería la pena más severa? A uno que se suicidó y pasó por el puente Belice y vio para abajo y se tiró, o a uno que llevaba dinamitas acá y se metió en un centro comercial y ¡boom! Y se mató él y mató a otro montón. ¿A quién le va a ir peor? A ese. ¿Por qué? No solo se quitó Entonces en esto es no solo apartarse, hay mucha gente que se aparta y ahí está dividiéndose, está fluyendo en la división y al final de cuentas va a ser destruido. Pero hay gente que se presta a ser la herramienta de la división. Entonces dice, no, esto no puede ser así, que no sé qué, que para aquí, que para allá. Y yo entiendo, hermano, que uno también se puede apartar de los que se apartaron. Eso lo dice Hechos 19. Pablo apartándose, ya se lo dije. Pablo apartando a los discípulos de los que blasfemaban del camino, entonces los apartó.
Pero también hay gente, hermano, que se quiere apartar porque considera que algo está mal, pues que se aparte. Pero ¿por qué va a ser él el factor de división si Cristo es el factor de cohesión? Peor ahora con las redes sociales, hermano. Se ponen a la orden del día y ahí están, ¿verdad? Todo su veneno. Cada vez que uno abre un correo de esos, hasta le salpica el veneno a uno. Eso tiene que hacer así, porque cada vez que lo abre hasta lleva efectos especiales. Entonces ellos llevarán su condena, porque no solamente están muriendo ellos, sino que están matando a otros. Miremos alguna otra cosa aquí rapidísimamente, que ya no me queda tiempo. Pero como estamos en el mundial, para no ser carnales, vamos a alargar el tiempo. Mire, este texto lo dice la Biblia textual, 1 Corintios 11:19, pero yo quisiera, si usted tiene su propia versión ahí, no su propia, sino que la versión, la Biblia que usted usa, que leyera 1 Corintios 11:19, porque también debe haber divisiones entre vosotros, para que los aprobados se hagan manifiestos entre vosotros. Hay una versión que dice, porque es necesario. Hoy, las Américas es la que dice, hermano, pero qué grueso, como dice, porque es necesario que hayan bandos, dice ahí, pero la palabra que a mí me llama la atención acá es esta, divisiones. Sí, ahí voy. Porque también debe haber divisiones, es necesario que hayan divisiones entre vosotros. Ahora, esta palabra, división, viene de la palabra airesis, 139. Esta se puede traducir secta, se puede traducir herejía, se puede traducir división. Wow, qué tremendo. Entonces, una herejía puede causar una división. Déjeme leerle el concepto de un diccionario bíblico acerca de la palabra 139, airesis. Lo traté de resumir y dice de la siguiente manera: elegir por medio de una opinión voluntariosa que toma el lugar, dicha opinión voluntariosa, toma el lugar del sometimiento al poder de la verdad. O sea, como quien dice, esta mula es mi macho, y que conduce a la división. Lo voy a leer otra vez porque como interrumpo. Elegir por medio de una opinión voluntariosa que toma el lugar del sometimiento al poder de la verdad y que conduce a la división y a la formación de sectas. Tales opiniones erróneas son frecuentemente resultado de la preferencia personal o de la esperanza de beneficio. Por ejemplo, esperanza de beneficio. ¿Cuál podría ser una esperanza de beneficio? Dinero. Dinero tal vez es lo más común. Posición también. Poder. Pero esas que ustedes están mencionando, nos damos cuenta que fueron sectas o herejías que se manifestaron. Es que hermano, imagínese usted un hombre que tiene un cargo elevado en una secta y se le presenta el Señor Jesucristo y le dice: estás equivocado, Señor, pero he estudiado 40 años esto, Señor. Mira, ya hasta papa me dicen. ¿Y ahora qué hago? Él tiene que tomar una decisión.
Él tiene que decir renuncio, pero no quedarse como el que se quedó, sino que tiene que decir encontré algo. Mire, más o menos como lo que hizo, pero no lo hizo bien, hombre, el líder máximo de los mormones el año pasado, que públicamente dijo que reconocía muchos errores que tenía su secta y hasta los publicó y pidió perdón. Yo digo, de plano que le amaneció, pero ahí está todavía, no lo echaron. Porque es que esta sería una cuestión en la que usted pierde una posición y tiene que empezar desde cero. ¿A alguno de ustedes les tocó eso? Bayrito, a ti te tocó algo similar. Tal vez no exactamente, pero Byron Sandoval era más o menos, sin ofender, sin ofender, pero solo para hacer pues un paralelismo, era más o menos como el Marcos Witt de los católicos. Por eso digo que sin ofender, ¿o no? Te iba bien. Te invitaban a todos lados. Y le daban billete. Y de repente conoce al Señor. Y los hermanos lo que hacen es piratear los discos. Entonces él tenía que hacer definirse. Tengo que empezar de cero. Quizá a algunos otros les tocó también. Tal vez no salir de una religión, pero de alguna misión en donde ustedes miraban que ya iban hacia la debacle y dijeron, me voy, pero me voy sin nada. Me quitaron el templo, me quitaron todo, me quitaron. El carnet, todo me quitaron. Hasta mis hijos me querían quitar. Y entonces tengo que salir. Terminación. Ahora imagínese usted cuando el Señor se aparece y aquellos se dan cuenta, Dios mío, yo soy el maestro. Yo tengo todo el beneficio de esta religión y ahora resulta que estoy equivocado. Y él dice, sí, yo sé que eso no está bien, pero ahora, ya ¿qué hacemos pues? 40 años de mi vida los dejé tirados aquí, tenemos que seguir. ¿Qué haríamos nosotros si un día nos diéramos cuenta que estamos completamente equivocados en respecto a algunas cosas? No de Cristo, porque eso sería imposible, Él es nuestro Salvador. Tendríamos la capacidad de decir, hermanos, disculpen. Nosotros pastores, disculpe hermanos, fíjense que me voy a ir a sembrar papas. Adiós. Estaríamos en la condición. Yo conozco gente así. Yo conozco un pastor que es mi amigo. Espero que no me esté oyendo. Es mi amigo y yo creo que él tiene una función como apostólica, tiene obras en Haití que él mismo sostenía y llegaba ahí, no solo en Haití, en muchos lugares, y trabajaba y todo, y lo empezaron a trocear en la iglesia en donde estaba, muy en el norte de los Estados Unidos, hasta que él dijo hasta aquí. Y toda la gente lo seguía a él, pero no era el pastor. Bueno, él era el pastor, pero no nominal.
Él se encargaba de todo lo que tenía que hacer el pastor. Predicaba, viajaba, él hacía todo. Lo único que no podía hacer era tomar algún tipo de decisiones. El pastor, que de vez en cuando se aparecía, él era el que tomaba las decisiones. De repente se vio contra la pared. ¿Qué hago? Toda la gente lo seguía. Toda la gente lo seguía. Habrían unas 2, 3 familias que no, una iglesia grandota. ¿Sabe qué hizo? Agarró sus cosas con su familia y se fue como a 3,000 millas de distancia, que más, sí, como unas 3,000 millas. ¿Cuánto habrá de Nueva York para Miami? ¿Cuántas? 1,500. Bueno, más o menos, pero ya se ubicó, porque esa distancia. Entonces agarró sus chivas y se fue. Eso sí le iba a quedar lejos a cualquiera que lo quisiera seguir, ¿verdad? Llegar allá y regresar a su casa todos los días iba a estar difícil, ¿verdad? Y ahí se fue. ¿Y sabe otra cosa? No puso iglesia. Se puso a orar. Y para mientras se puso a trabajar en mantenimiento de un edificio. Tuvo que aprender muchas cosas. Él era pastor, él no sabía hacer muchas de esas cosas. Tuvo que aprender y se puso a trabajar. Y a mantener a su familia. Calla la boca. Cinco años. Un día, el Señor me lo puso en mi mente. Y yo dije, yo tengo que invitar a este hermano. Hace ratos que no lo miro, lo invité para que viniera a uno de los retiros. Y él me contaba que se gozó en el retiro. Fue tremendo, los predicadores para él eran fabulosos, para mí también. Los grupos de alabanza, todo extraordinario. Pero un día dice que iba saliendo ya para ir a descansar y lo agarró uno de ustedes, no sé quién fue. Uno de los del retiro lo agarró y le dijo, hermano, así dice el Señor. Ni lo conocía. Y le dio fechas de cuándo iba a iniciar su ministerio, cómo iba a ser. Le dijo, le habló de un año, de aquí a un año, y le dijo todo. Se le abrieron las puertas. Hace unos días estuve con él, una iglesia bien preciosa, y él feliz, alabando al Señor y toda su familia. Yo dije, alá, lo que hace Dios. Yo no hubiera aguantado eso. Y quizá por eso en su misericordia Dios no me lo permitió vivir de esa forma. Él sí lo aguantó. La mayoría de la gente no lo aguanta y lo que hace es, ya era yo. Divido esto y qué me importa. Y eso se llaman mutiladores del cuerpo. No pueden haber mutiladores del cuerpo. La Biblia dice, cuidaos de los perros. Y no está hablando de tan noble animal. ¿Ok? Está hablando de los perros. No de los chuminos. Cuidado de los falsos. Cuidado de los perros. Cuidado de los mutiladores del cuerpo. Cuidados de los malos obreros. Cuidados de los falsos profetas. Y cuidados de los escribas. 5 antiministerios. Pero uno de los antiministerios es uno que se dedica a mutilar. ¿Dónde está la cosa? Véngase para acá conmigo, papadito. Allá no lo atiende mía. Véngase aquí conmigo. Mutilador del cuerpo. Es una herramienta. Entonces, pero eso, al final de cuentas, él va a tener que decir una doctrina para ampararse en lo que está haciendo. Y ya entonces es una herejía. Y la herejía primero empieza carnal, continúa ayudada por espíritus inmundos, después continúa a blasfemia y después continúa a apostasía. Así que la cosa es distinta en este sentido, pero siempre hay 3 pasos.
Lo último, porque hoy sí ya me pasé mucho. Tito 3:10. Al hombre que cause divisiones, después de la primera y segunda amonestación, deséchalo. Ay, qué bárbaro esto, hermano. Al hombre que cause divisiones, después de la primera y segunda amonestación, deséchalo. Jaireticos, esta está íntimamente ligada con la 139, que era airesis. De lo mismo que la 140, cismático, problemático, uno que causa división. Es decir que, hermano, con nada está contento, hombre. Si pintaron de verde, ¿por qué pintaron? ¿Y por qué verde? El pastor es proecologista, entonces a mí se me hace que es pariente del anticristo. ¿Cómo pinta de verde la iglesia? Es una barbaridad. La pintó de amarillo, pero ¿por qué cambia de opinión? Ya la había pintado de verde, la hubiera dejado así. Ahora gaste el dinero en la iglesia para cambiarle de amarillo, hombre. O sea, con nada está contento. Con nada. Es cismático, problemático y causa división. Lo demás solo lo voy a leer. Solo lo voy a leer. Romanos 2:8. Ira y enojo a los que son contenciosos. Esa es la división. Y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Este sería la palabra eritseia. 20:52. Intriga. Intriga. Ahí dice intriga, implicación, facción, contención, contencioso, contienda, división. Nadie pone un remiendo de tela nueva en un vestido viejo, porque el remiendo al encogerse tira el vestido y se produce una rotura peor. En la palabra acá, división es cisma o schisma. Y eso es alguien que hace una brecha, figurativamente, una rotura, desaveniencia, disensión, división. Y, hermanos amados, los dejo en paz y terminé el mensaje, gracias a Dios. ¿Ya vio? No soy como algunos me tildan de que nunca termino las exposiciones. Hoy la terminé. A marchas forzadas, pero la terminé, aunque sea solo leyendo. Vamos a rechazar todo espíritu de división. En las congregaciones, en la misión, en los hogares, en nuestra mente, en el nombre de Jesús. No queremos división. Pero si alguno de los que usted conoce o aún pastores, aún así quieren dividirse, ¿qué podemos hacer más que apartarnos de ellos o desecharlos? ¿Verdad? Por mucho que los amemos, pero no podremos seguir con ellos, sacarlos. Tenemos mucho que hacer como para ponernos a atacar a él y matarlo como que fuera. ¿Quién toma sus decisiones? Mi apóstol tenía un surrema. Cada quien envuelve su paracaídas. Padre, en el nombre de Jesús, estamos aquí con mucha necesidad de vivir ante ti todos los días de nuestra bendita existencia agradándote. Sabemos que muchas veces, no pocas, muchas veces quizá te hemos ofendido y hemos hecho lo que no ha sido correcto. Pero hoy, Señor, venimos una vez más sintiéndonos deudores, suplicándote tu ayuda. Ten piedad de nuestra vida, conforme a tu gran misericordia. No te apartes de nosotros. Permite, Padre, que ese factor de cohesión que se llama Jesucristo se expanda en nuestro interior, de tal manera, Padre, que nosotros sigamos adelante y vayamos el ecumenismo. Sino la unidad con el cuerpo genuino que tú resucitaste.
Fuera toda división. Eliminamos toda división. Ahora mismo la anulamos y la desarraigamos de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestros hogares, de nuestras congregaciones, de la misión en el nombre de Jesús y aún de nuestra nación. Sabemos que es una lucha a muerte, Señor, pero sabemos que tú, poderoso, eres para ayudarnos. Bendice hoy, Señor, los diezmos y las ofrendas que tus siervos han traído al alfolí apostólico. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Pueden pasar, mis hermanas. Denle un aplauso al Rey bendito. Y vamos a que los hermanos dale. Solo llamo aquí a Abraham o a hermano Vinicio. No sé quién es el que. Abraham estaba por allá, pero no sé si trae anuncio. ¿Quién es el que está? ¿Tú o Willy? No sé. Allá está Willy. Aquel que me ha hecho sentir amado. Cantemos al Señor, hermano, mientras usted ofrenda ahí. Yo quiero vivir para servir, alabar y adorar a Jesús mi amado. Yo quiero alcanzar aquello por lo cual fui alcanzado. Quiero amar aquel que me ha hecho sentir amado. Yo quiero vivir para servir, alabar y adorar a Jesús mi amado. Gloria a Dios. Solo quiero pedirle que me acompañe, hermano. Hay un par de peticiones de oración que nos han hecho llegar. Pastor David Morales, de Iglesia Arca de la Gracia, está cumpliendo años. ¿Se vale decir la edad? 50 años. Entonces él pide que oremos por él. Así es que acércate por acá, hermano, por favor. Y también hay una hermana, Silvia de García, solicita donadores de sangre AB positivo para una emergencia en su familia. No sé quién es hermana Silvia de García. ¿Dónde estará? ¿Dónde está? ¿No vino? Ah, bueno. Entonces, por favor, si hay entre nosotros alguien que tenga sangre AB positivo, que pueda y tenga la voluntad de donar, tal vez nos hace favor de abocarse a secretaría para poder contactar con la hermana Silvia de García y saber cómo hacer para la donación. Entonces vamos a orar. Quiero pedir a los hermanos pastores que estén aquí cerca que me ayuden a orar por el hermano David, y vamos a también a orar para terminar nuestra reunión del día de hoy. Amén. Acompáñame a orar, hermano. Padre, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y tus pensamientos con respecto a nosotros son pensamientos de bienestar. Te damos gracias, Señor, por la palabra que hemos recibido esta mañana, rogándote, Señor, que nos permitas alcanzar el conocimiento pleno, que nos permitas erradicar toda división de nuestra mente, de nuestro corazón. Pero también, Señor, te damos gracias. Damos gracias por la vida de hermano David Morales, pastor David Morales. Te suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús, que tú lo bendigas,
que tu gracia se derrame abundantemente sobre él y que él pueda, Señor, conocer y alcanzar el propósito para el cual tú lo has enviado a esta tierra, a fin de que el día que él se presente delante de ti también pueda recibir el galardón completo que tú destinaste para él. En el nombre de Jesús lo bendecimos y también te rogamos, Señor, por la necesidad que hermana Silvia García ha presentado. Por favor, suple toda necesidad, Señor. Bendíceles, guárdales en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos reunimos siempre el otro jueves aquí en la zona 5 a las 9:30 de la mañana. Y solo quiero pedir, por favor, si está el pastor Edgar Alvarado, el pastor Abraham de la Cruz necesita hablar con él aquí al final. Pastor Edgar Alvarado, por favor acercarse con el hermano Abraham de la Cruz. Que Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos la próxima semana. Desintegrando para hacer un juicio y después reintegrar. Entonces agarra el espíritu y lo pone donde corresponde. Agarra el alma y la pone en el Seol, en diferentes lugares. Toma el cuerpo y lo pone en la tumba. Entonces está desintegrado. Cuando viene la resurrección es la reintegración de eso que se había desintegrado. Entonces Dios saca el cuerpo, saca el alma, saca el espíritu, los junta y los reintegra. Pero en el caso de los inconversos, les juzga de otra manera. Y saca el cuerpo y el alma, y ese lo destruye completamente. El cuerpo y el alma juntos lo destruyen en el infierno. Pero su espíritu no se puede destruir porque el espíritu es indestructible. Entonces ese espíritu lo condena y se queda vagando como en calidad de demonio. Pero el asunto principal de que lo que yo estoy tratando de trasladar es que la maldición era la destrucción. Y la destrucción venía por... Cuando nosotros vemos Colosenses capítulo 1, sobre todo en la Biblia de las Américas, dice que en Cristo, entonces esparcidos en la tierra. Ese fue el argumento que él utilizó. Miren, tenemos que hacer esta torre porque si vamos a ser esparcidos, esto nos va a ayudar. Como que la torre de Babel iba a ser, él les estaba vendiendo la idea de que la torre de Babel iba a ser el antídoto contra esa maldición que era la dispersión. La palabra esparcir también es dispersar, también es diáspora. Se puede utilizar desde el punto de vista positivo, como cuando uno dice esparció a los, esparció y dio a los pobres, o distribuyó y dio a los pobres, o esparcir la sangre del pacto. Ese es el sentido positivo. Pero en el sentido negativo, el Señor había dicho en Deuteronomio capítulo 28, había dicho: si ustedes no obedecen lo que yo les estoy diciendo, estas maldiciones vendrán sobre ustedes. Y dentro de las maldiciones que dice el Señor es: los esparciré entre todas las naciones. Ese era el miedo que tenía en Nimrod. Hay miedos, bueno, muchos de los miedos son un poco como tontos, ¿verdad? Y no se sabe por qué razón se dan. Imagínense, se me viene a la memoria el miedo que tenía Pablo Escobar. No era que lo mataran, no era que lo agarraran. Cuando haya sido levantado en la cruz, a todos atraeré hacia mí. Entonces Dios lo que quiere es integrarnos. El enemigo lo que quiere es desintegrarnos. Y si usted se da cuenta, la muerte en sí es una desintegración parcial. Porque alguien se muere, su espíritu se va a su lugar de reposo, que hemos dicho
ya que si es un yéndose a Babilonia después de haber sido llevado ante el Padre lo recibe y lo pone en Babilonia. Si es un espíritu redimido, el Padre lo recibe. Si no ha aceptado a Cristo, ¿cómo puede ser redimido si no ha aceptado a Cristo? No en la misma forma que nosotros, pues. Pero los del Antiguo Testamento, el Señor Jesús no había venido, pero ellos creían en el Mesías y ofrecían corderos y sus pecados eran cubiertos. Esos se morían y entonces el Señor los tomaba, el Padre los tomaba y los ponía en la Nueva Jerusalén, según Apocalipsis 18, 1 y 2. Los del Nuevo Testamento ya no los toma el Padre directamente, sino que el Hijo. Por eso es que Esteban dice: recibe, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Mientras que el Señor Jesús le dice al Padre: recibe mi espíritu. Es decir, espero darme a entender. Entonces viene el Padre y está ahí. Actor de cohesión le llamo yo, es Jesucristo. Si yo tengo a Cristo en mi espíritu y ya me rayé, porque aunque me desintegren parcialmente, no va a ser eternamente, porque va a haber un día de resurrección y mi espíritu va a volver a tener su cuerpo y su alma. Eso es extraordinario. Entonces, esta perspectiva la miraba Nimrod. Cuando Dios, a través de Jacob, maldijo a Leví, a Simeón y a Leví, la maldición que les dijo fue basada en varios puntos. Pero uno de los puntos fue: sean dispersados en todas las tribus de Israel. O sea, como que no tuvieran un lugar en donde asentar. Entonces, el asunto final que quiero compartir y que estoy compartiendo y que yo creo que usted se dio cuenta es la dispersión, la diáspora o la división. Ok. Nahum capítulo 2, verso 1 dice: el destructor ha subido contra ti, le dice Dios a Israel. Pero Israel le figura a nosotros. Por lo tanto, afirma el baluarte, vigila el camino, refuerza tu poder, y dice varias cosas más que son como estrategias para enfrentar al destructor. Pero ese destructor, dice la Strong Concordance, que es uno que divide en piezas. Entonces, la forma de destruir es dividir. Ayer le platicaba a los hermanos acá y les decía, les recordaba algo que en algún momento lo he enseñado y no me canso de repetirlo, y es que en Romanos capítulo 8 hay 3 preguntas que nosotros nos las sabemos, pero cuando las sacamos así y solo nos quedamos con las preguntas, nos damos cuenta cuál es la estrategia del diablo para destruir. Dice: ¿quién acusará? ¿Quién condenará? ¿Y quién nos separará? Y si le aplicamos Nahum capítulo 2, ¿quién nos destruirá? Entonces, ¿quién acusará? ¿Quién acusa? ¿Quién condena? ¿Condena? Bueno, el diablo, de hecho, al ser una especie de fiscal, condena también, pero su condena no puede ser validada si uno no la recibe. La condena viene después de la acusación. Digamos, a ti el diablo te va a acusar.